muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de conservación del momento lineal y con ello vamos a dividir dos conceptos supremamente importantes, el uno que tiene que ver con la propulsión y el otro que tiene que ver con las colisiones. Entonces, si tenemos dos esferas o dos pimpones o dos pelotas, que la una viene con una determinada velocidad, llamémosla B1, y la otra va con una determinada velocidad, llamémosla B2, y posteriormente a ello, ellas se impactan. Entonces, justo en este punto va a haber una fuerza que la llamamos a este bola 1 y a este llamémoslo bola 2. Entonces la bola 1 va a ejercer una fuerza sobre la bola 2. Pero al mismo tiempo, la bola 2 va a ejercer una fuerza sobre la bola 1. Y por la tercera ley de Newton, nosotros sabemos que esta fuerza, y esta le llamamos F2, ¿y qué sabemos de acá? Que F1 es igual a menos F2. Esto debe quedar claro precisamente haciendo uso de la tercera ley de Newton. ¿Qué va a pasar con estas bolas? Puede que esta se lleve a la otra, o puede que esta se lleve a la otra, o que ambas... la una eche por un lado y la otra eche para el lado contrario. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. F1 es igual a menos F2. Y nosotros sabemos que al chocar van a durar exactamente el mismo tiempo en el momento que están haciendo contacto. Por lo tanto, F1 por el tiempo va a ser igual a menos F2 por el tiempo. Pero nosotros recordamos en el video pasado que el impulso se había dicho que era la fuerza neta sobre el sistema multiplicado por el tiempo. Por lo tanto, este sería el impulso 1 y este sería el impulso 2 con signo contrario. Y por la definición de el impulso, nosotros sabemos que esto es Pf1 menos Pi1 va a ser igual a Pf2 menos Pi2, pero pues en este caso negativo. Cambiando los signos, organizándolos, nos quedaría que Pf1 menos Pi1 va a ser igual a Pi2 menos Pf2. Organizamos los signos y decimos que F1 más Pf2 es igual a Pi1 más Pi2. Es decir, este es el momento después del choque. Momento después del choque es igual al momento antes del choque. Y a este concepto es lo que nosotros lo vamos a llamar la conservación del momento lineal. El momento lineal siempre se va a conservar. Solo que cuando hablamos de otra clase de cosas, de otros conceptos donde digamos, aquí hay que tener en cuenta la elasticidad, el material, la resistencia al aire, cuando esas cosas no se ve, no es que se estén perdiendo, hay que tener en cuenta el principio newtoniano que dice que la energía no se pierde sino que se transforma, y muchas veces esta se va a transformar en sonido o se va a transformar en calor. Si usted coge dos objetos y los golpea, entonces se va a generar un sonido y estas también se van a calentar un poco, y entonces en ese sentido se estaría viendo la energía en otra parte cual no estamos viendo expresada, pero finalmente ahí está. Para eso está un concepto supremamente importante en física que se llama entropía y cómo esas cosas se van conservando. Hay que tener en cuenta esas características para poder entender bien esto, pero como en este caso estamos trabajando con la teoría básica iniciando, entonces vamos a asumir pues que no se está perdiendo energía o no se está transformando en calor, no se está transformando en sonido, sino que simplemente estamos hablando de medios completamente elásticos. Vamos a ver un primer ejemplo. Resulta que dos bolas una viene con una dirección hacia acá con una velocidad de 2 metros por segundo, y aquí se encuentra otra bola completamente quieta es decir, que su velocidad es igual a 0 metros por segundo. Se sabe que la masa de la primera es de 4 kilogramos y que la masa de la segunda es de 6 kilogramos. Y entonces estas dos se impactan. La primera bola, la bola 1, queda con una velocidad final de 1 metro por segundo y nos pide que determinemos la velocidad final
de la segunda ola. Este es el primer ejemplo, relativamente sencillo, pues para que entendamos pues con más facilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a utilizar el principio de conservación del momento. Entonces, vamos a hablar del momento inicial. En el momento inicial, entonces lo primero que tenemos es que la masa del primer objeto es 4 kilogramos y su velocidad inicial es de 2 metros por segundo, más el momento inicial de la segunda ola sería su masa es de 6 kilogramos y su velocidad es de 0. Y esto va a ser igual al momento después del choque. Después del choque tenemos que la masa del primer objeto es de 2 kilogramos y su velocidad es de 1. Y el segundo objeto, que no sabemos, va a tener esta va a ser más la masa del segundo, que es 6 kilogramos, por la velocidad final del segundo, que no la conozco. Aquí hay que tener en cuenta que nos están diciendo que conserva una velocidad de 2 metros por segundo, pero sigue hacia la derecha. ¿Listo? Sigue hacia la derecha. Entonces, en este caso, 4 por 2, 8, más 6 por 0, 0, es igual a 2 por 1, 2, más 6 por la velocidad final del segundo objeto. En este caso, esto nos quedaría 8 menos 2, porque este está sumando, pasa a restar, es igual a 6 por B2. Entonces 8 menos 2 nos daría 6, es igual a 6 B2. Paso este 6 a dividir, nos queda que 6 sobre 6 es igual a la velocidad 2. En este caso nos da 1 metro por segundo. ¿Y qué significa ese valor positivo? Lo que nos está indicando ese valor positivo es que la primera ola sigue hacia la derecha y la segunda ola también va hacia la derecha. Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar este resultado. Si hipotéticamente nos hubiera dado este valor negativo, significa que la bola se dirigiría hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces esto es lo primero que hay que tener en cuenta, y aquí acabamos de resolver el primer ejemplo. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo un poco más elaborado. Una esfera A de masa 0.5 kilogramos. Entonces empezamos a colocar los datos del ejercicio. Entonces la masa 1 es igual a 0,5 kilogramos. Leámoslo. Una esfera de masa 0,5 kilogramos se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo. Es decir, que su velocidad es 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Choca de manera no frontal con otra esfera de masa 0,8 kilogramos. Es decir, la otra esfera es de masa 0,8 kilogramos. De manera no frontal. Es decir, no es de frente, sino de lado, que se encuentra en reposo. Es decir, que la velocidad de la esfera 2 es igual a 0 metros por segundo. Después de la colisión, la esfera A se desvía 30 grados. Es decir, esta primera esfera se va a desviar 30 grados. Se desvía 30 grados con respecto a la dirección inicial y se mueve con velocidad. Es decir, que la velocidad final del otro va a ser igual. Va a estar 30 grados, se va a girar 30 grados y su velocidad va a ser de 1 metro por segundo. Algo muy similar al problema pasado. Determinar la velocidad de la esfera B después del choque. Entonces ya tenemos todos los datos, nos falta empezar a hacer uso de la conservación del momento. Para eso necesitamos calcular los momentos iniciales de cada una. Vamos a hacerlo de esta manera. El momento inicial de la bola 1, va a ser igual. Entonces sabemos que la masa es 0,5 multiplicado por su velocidad, que es 2 metros por segundo. Va hacia acá. Listo. El momento, entonces este es el momento inicial, y recordemos que ese momento va a estar en el eje X. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 1 kilogramo por metro sobre segundo. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos que tener? Aquí estamos en el eje X. Entonces el momento inicial en el eje Y pues va a ser 0 kilogramos por metro sobre segundo. Hay que tener mucho cuidado, porque como estamos hablando de dos componentes, necesitamos calcularlo de manera vectorial. Recuerde que los impulsos son
vectores. En el ejercicio pasado no hicimos eso porque era todo en el eje X, pero en este caso, al hablar ya de ángulos, tenemos que hacer uso de las dos dimensiones. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Para la segunda esfera, entonces tenemos que el momento inicial de la segunda esfera va a ser, como está en reposo, pues simplemente vamos a colocar 0 kilogramos por metro sobre segundo, y el momento inicial en el eje Y pues va a ser el mismo 0 kilogramos por metros sobre segundo. Ya tenemos pues los momentos iniciales de este problema. Vamos ahora a calcular los momentos finales. Los momentos finales, de nuevo, vamos a decir el momento final de la esfera 1 en el eje X va a ser igual. Entonces, ¿cómo se define ese momento? Lo mismo, tenemos la masa, que es 0,5 por la velocidad, pero recuerden que en este caso estamos hablando de la velocidad en X, es decir, va a ser 1 metro por el coseno de 30 grados. Y de la misma manera, el momento final en el eje Y de la esfera 1 va a ser 0,5 por 1 por el seno de 30 grados. Y estos valores pues los calculamos en nuestras calculadoras. El primero nos da 0,43 kilogramos por metros sobre segundo, y el segundo nos da 0,25 kilogramos por metros sobre segundo. Entonces ya tenemos los momentos finales de la primera ola. Ahora el momento final de la segunda ola va a estar dado por el momento final de la segunda ola en el eje X, va a estar de nuevo masa. ¿Cuál es su masa? 0,8 por la velocidad en el eje X, que no la conozco, y el momento final de la esfera 2 en el eje Y va a ser el mismo 0,8 pero por la velocidad en el eje Y de la segunda esfera, que es lo que necesitamos allá. Ya teniendo eso, vamos a igualarlo con la conservación del momento, haciendo uso pues de esa ecuación. Entonces en este caso vamos a colocarlo como vectores. Entonces vamos a hablar del momento antes del choque. El momento antes del choque sería, vamos a colocarlo sin unidades, sería 1,0 y más el momento de la otra, que sería 0,0. Y esto es igual, ahora vamos a ver los momentos finales porque se supone que son iguales. Entonces en este caso sería 0,43, 0.25 más, vamos a borrar acá, más 0.8 velocidad en X, 0.8 velocidad en Y. Entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación planteada para empezar a resolver. Recordemos, sumamos todo lo del eje X para la primera y sumamos todo lo del eje Y para la segunda. Entonces 1 nos daría que para el eje X sería 1 es igual a 0.43 más 0.8 velocidad en X. Y para el eje Y, pues está aquí en 0, entonces 0 es igual a 0.25 más 0.8 velocidad en el eje Y. Entonces empezamos a resolver. Este que está sumando pasa a restar, nos quedaría 1 menos 0.43 es igual a 0.8 por velocidad en X. Y de la misma manera acá nos quedaría que menos 0.25 es igual a 0.8 por la velocidad en el eje Y. Hacer estas dos restas nos quedaría 0.57 es igual a 0.8 por la velocidad en X, y en este caso nos quedaría que menos 0.25 es igual a 0.8 por la velocidad en Y. Y ahora pasamos el 0.8 a dividir, y en este caso nos daría la primera,
nos daría que la velocidad en X es igual a 0.71 kilogramos por metros sobre segundo. Y en el segundo caso sería 0.25 dividido 0.8, nos daría que la velocidad en Y es igual a 0.3125 kilogramos por metros sobre segundo. Entonces, de esta manera hemos calculado las componentes de la velocidad de nuestro problema. ¿Qué nos faltaría? Calcular la velocidad como tal, la rapidez o el módulo de la velocidad y el ángulo que está formando. Para eso hacemos uso de todo lo que sabemos de vectores para resolver este problema. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Calcular la velocidad de la segunda bola, va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.71 al cuadrado más 0.3128 al cuadrado. Y de esta manera esta velocidad nos va a dar, aquí es metros por segundo, de esta manera nos va a dar este resultado 0.77. Es decir que la velocidad es de 0.77 metros por segundo. Miren, aquí hay que tener en cuenta que este signo de acá es negativo, mucho cuidado, es negativo. Recordemos que cuando estábamos utilizando los vectores decíamos eje X positivo, eje Y negativo, es decir que nuestra bola se está moviendo por este lado, es decir que está en el cuarto cuadrante. Hacemos uso de la fórmula para calcular el valor de alfa en el cuarto cuadrante. Recordemos que alfa era igual a 360 grados menos la tangente a la menos 1 del valor de Y, que es 0.3128 sobre 0.71, y este valor nos daría que el valor de alfa es igual, entonces 360 menos tangente a la menos 1 de 0.3128 dividido 0.71. En este caso nos da que el ángulo es de 336.22 grados. O si lo vamos a hacer en grados, minutos y segundos, esto nos daría que alfa es igual a 336 grados 13 minutos y 4.48 segundos. De esta manera hemos calculado nuestro ejercicio, hemos resuelto nuestro problema y hemos calculado tanto la velocidad como la dirección. Es decir, que el objeto se va a ir hacia esta dirección. Podríamos haber calculado acá o simplemente haber mostrado este ángulo y decir a qué dirección iba. Pero bueno, me gusta más teniendo en cuenta el ángulo y de todas maneras en este caso repasar lo que hemos visto sobre vectores. Si tienen dudas sobre el uso de vectores, sería bueno que se fueran al video de cómo se calculan los valores de los vectores tanto en coordenadas polares como en coordenadas rectangulares. Recuerden que son dos videos, es bueno que los vean completos y repasen esa parte. Bueno, espero que hayan entendido este problema. Nos vemos en el próximo video. En él vamos a hablar por última vez ya de este concepto del momento. Vamos a aclarar el concepto de propulsión, que no lo alcanzamos a ver acá, y vamos a resolver unos 2 o 3 ejercicios pues para tener mucha más evidencia sobre este tema y poder terminar la temática de la dinámica. Muchas gracias pues por ver el video y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.